A esta segunda parte del día de hoy, vamos a poner en manos del Señor esta reunión. Si el hermano Elmer puede poner en las manos del Señor. Padre Santo, gracias te damos nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos concede de poder alabarte, de poder, Señor, continuar en esta segunda parte. Queremos, Señor, que seas tú dirigiendo de principio a final. Podamos, Señor, ser edificados en esta tarde a través de tu palabra, comenzando, Señor, con las alabanzas, creyendo que tú eres digno de nuestra alabanza y de esta oración. Gracias, Señor, te damos por todo y todo te lo dejamos a tus fieles cuidados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno 59. El himno 59. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar, llegándome a la gloria, con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. En esta tarde, en este día y todos los días debemos de meditar cuánto el Señor Jesucristo nos ha dado, ha hecho en nuestras vidas. Y lo principal, lo que jamás ni nunca debemos de olvidar, es el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros para tenerlos aquí, para el perdón de vuestros delitos y pecados. Jamás ni nunca debemos de olvidar cuánto dolor, cuánta angustia sufrió nuestro Señor. Vamos a entonar el número 20. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque me dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convidan, hoy te convidan
nosotros, cada día Jesús nos está haciendo una invitación a nuestros corazones. Está tocando la puerta cada instante, en el despertar, en el atardecer, en el respirar. Y cuántas cosas que nosotros tenemos que no son de nosotros, que el Señor Jesucristo los hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuánto le debemos? Absolutamente todo. Por eso el Señor está cada segundo con nosotros, tocando, llamando y pidiendo que vengamos al arrepentimiento. Vamos a pasar a los niños, los que traen su versículo. Y Jesús se fue al monte de los olivos. San Juan 8:1. Amén. Amén. Entonces somos a su Ezequiel 3:11. Amén. 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 ¿Otro más? ¿Algún otro niño más? Si no hay más, vamos a pasar ya a los niños que por la clase dominical, con la maestra Nosmara y la hermana Teresa. Y mientras los niños van, el hermano Walter va a estar a cargo del mensaje, lo primordial para nuestra vida. Hermano Walter con nosotros. Gracias, hermano. Bueno, buenas tardes, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Creo que también los adultos vamos a tener que también practicar textos bíblicos, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a aprender más de las Escrituras. Y bueno, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, y no importa, lo importante es que nosotros lo aprendamos de memoria, que eso también nos ayuda para nosotros de presentar defensa, como dicen las Escrituras, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Damos gracias al Señor porque podemos estar reunidos aquí juntos, alabando al Señor, glorificando al Señor, porque solamente Él es digno de toda adoración, y así que el Señor nos edifique en esta preciosa tarde que Él nos ha regalado. Les invito a que abran las Escrituras a la carta de Pablo a los Efesios. Bueno, el segundo, como conocemos que el segundo domingo de cada mes tenemos siempre al hermano Hermes, y él lleva un mensaje tremendo de la carta de Pablo a los Efesios. Cuando él me avisó que no podía venir, pues, y el hermano, pues mi hermano Rafael no iba a poder estar, entonces yo digo, bueno, voy a seguir entonces en la carta de Pablo a los Efesios. Y el tema que el Señor pues ha preparado es acerca del nuevo hombre o la nueva criatura que se realiza en nosotros. Nosotros no nos hacemos creyentes, sino que nacemos de nuevo, que es otra cosa. No es que nos hacemos cristianos, sino que nacemos de nuevo, y tenemos el título de creyentes o cristianos porque seguimos al Señor. En el capítulo 4 de Efesios, el verso 22, vamos a leer un par de versículos nada más, del verso 22 al 24 de la carta de Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 dice así las Escrituras: en cuanto a la pasada manera de vivir, porque todos nosotros hemos tenido un pasado, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, dice el verso 25, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dios y Padre, que habitas
en las alturas, que estás en gloria. Tú eres el Dios poderoso. Te damos gracias por este momento donde podemos abrir las Escrituras sin temor a represalias, a persecuciones, sino que con toda libertad. Pedimos, Señor, que tú nos hables como siempre nos has hablado a través de tu bendita y poderosa palabra. Que podamos ser edificados y alimentados espiritualmente en esta tarde. A ti te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el tema es el nuevo hombre. Ahora, yo me preguntaba, bueno, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, aceptamos al Señor, somos nueva criatura, pero seguimos viviendo en el mismo cuerpo. No es que somos transformados de una y ya tenemos otro cuerpo. Seguimos viviendo en nuestro cuerpo si tenemos luchas, tenemos debilidades como las tuvieron grandes varones de Dios en este cuerpo que nosotros seguimos viviendo en el mismo cuerpo, porque es fácil cambiar externamente, que es algo, lo que cuesta cambiar es lo interno, es lo del corazón, porque lo externo se ve, pero lo que no se ve está en el corazón. Entonces a veces es difícil, no imposible, sino que solamente por obra del Espíritu Santo nos puede hacer cambiar de adentro hacia afuera y limpiarnos de adentro hacia afuera. Entonces el nuevo hombre se produce así, cuando nosotros estamos siendo transformados por dentro. Y lo exterior se va a reflejar cuando hemos tenido un encuentro con nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Pero a partir de ese momento, cuando nosotros somos nuevas criaturas, seguimos en el mismo cuerpo, pero empieza una lucha. Dice las Escrituras que empieza una lucha entre el espíritu y la carne. Por eso les decía, seguimos con la misma carne, pero ya el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu ataca a la carne. Y Él no permite que nosotros hagamos cosas que no le agradan a Dios. Es por eso es que todo se lo debemos al Señor, no es por nuestra fuerza que nosotros, no, yo controlo, yo no voy a hacer esto. No, es el Señor obrando por medio de su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu y la carne dice que se oponen entre sí y hay una lucha constantemente, pero debemos de dejar que el Espíritu obre en nosotros, porque nosotros podemos entristecer al Espíritu, podemos apagar, el Espíritu no se apaga, podemos apagar al Espíritu, y es cuando empieza la carne a agarrar terreno. Pero dicen las Escrituras que estamos juntamente crucificados con Cristo, y nosotros debemos de crucificar a la carne y andar, como dicen las Escrituras, en el Espíritu. Entonces el primer punto que yo noto aquí en estos versos que leímos, es que nos dice el Señor, bueno, ahora ya que ustedes son creyentes, lo primero que ustedes deben de hacer es despojaos del viejo hombre. Entonces el primer punto que vamos a ver es acerca de despojarnos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, antes, lo que hacíamos antes, sin el Señor. Despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque es un engaño totalmente de la carne lo engaña y la carne puede traicionar y cuando la carne pues se levanta solamente puede entrar en esa lucha cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces nos dice, ya la vida del creyente, del nuevo hombre, de la nueva criatura debe despojarse primero. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado a sus deseos engañosos. Y yo pensaba en el deportista. Cuando un deportista se está preparando, todos los deportistas se preparan, pero lo primero que tienen que ver es, lleva un control alimenticio. No se pueden desvelar mucho, sino que tienen una hora para dormir, tienen horas para ir al gimnasio, horas para ir a entrenar, y ellos se están preparando. Por ejemplo, el boxeador, cuando tiene una pelea de boxeo, pues ellos se preparan constantemente por mucho tiempo antes de tener su pelea. El basquetbolista, todos los deportistas, el que va a correr una maratón. Imagínense ustedes a alguien que va a correr una maratón y que vaya corriendo con una mochila que le pesa 100 libras, pues no va a llegar a ningún lado. Por eso el autor a los Hebreos nos dice también en las Escrituras, en el capítulo 12, verso 1, voy leyendo así rápido, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la carrera cristiana no es que vamos a ir tan rápido y queremos entenderlo todo. El Señor no nos ha llamado a entenderlo todo
seríamos dioses. No podemos entender todas las escrituras. Lo que el Señor nos llama es que obedezcamos lo que Él nos ha enseñado, con lo que nosotros hemos aprendido, pues que le obedezcamos al Señor. Es imposible entender todo lo que Dios nos dice a través de su palabra, pero sí nos habla claramente y dice las escrituras que hay secretos que encontramos en la Biblia, que los secretos dice que le pertenecen a Dios. Entonces, porque he escuchado, bueno, hablando con amigos y se preocupan mucho por las cosas que no están en la Biblia. ¿Y por qué no pusieron el libro de Enoch? ¿Y quién era Lili? Y empiezan con cosas que no están en la Biblia. Entonces quieren saber otras cosas que no están en la Biblia, pero tenemos lo suficiente. Como siempre decía un hermano que lo tenemos aquí presente, bueno, me decía, bueno, tenemos 66 libros en las Escrituras para que nosotros podamos escudriñar, y aquí tenemos la mente de Cristo, aquí lo tenemos absolutamente todo, pero la Biblia dice que nos despojemos del pecado, nos despojemos del viejo hombre que sigue estando en nosotros, que solamente lo puede tener como apagado, lo puede tener controlado, es el Espíritu Santo. Y como dije, nadie corre una carrera pues con peso. Entonces debemos de prepararnos en el Señor. El viejo hombre es la antigua vida, lo que yo era antes de venir a Cristo, lo que yo era antes de venir al Señor Jesucristo. Entonces pregunto en esta tarde, ¿de qué cosas nosotros debemos despojarnos todavía, bueno, ya ahora que somos creyentes? ¿Cuáles son esas cosas que nos siguen perturbando, que nos siguen deteniendo la relación con el Señor? ¿Cuáles son esas cosas que impiden que yo dé un paso más hacia el frente y que me tenga como estancado? ¿De qué cosas debemos nosotros de despojarnos? Pues a lo mejor debemos de despojarnos a lo mejor de orgullos, de complejos, porque hay personas que pueden vivir acomplejadas de cosas que hicieron en el pasado. Y las Escrituras nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas dice que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no debemos de vivir acomplejados por lo que hicimos atrás, antes de venir a los pies de Cristo, si Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. No debemos de llevar complejo, no debemos de llevar peso. A lo mejor también algo que nos detiene o que no nos hemos despojado, podría ser también incluso la falta de perdón. Porque miren, cuando una persona no perdona y no quiere, no, a ese yo no lo perdono, pase lo que, yo no lo perdono. No sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado personas así, yo nunca voy a perdonar esto. Pero digo una cosa, esa falta de perdón me tiene a mí con un peso tremendo, con una carga que no me deja estar en paz. Porque perdonar es pasar página, claro. La mente pues es tan grande, es tan poderosa, que nosotros, aunque sí nos vamos a acordar de personas que nos hicieron daño, porque es imposible que yo no me acuerdo, no me acuerdo de que me hicieron daño. Cuando hay un daño, pues sí nos vamos a acordar, seamos sinceros, nos vamos a recordar de eso, pero ya no nos va a hacer daño. Ya nosotros ya hemos pasado página, ya eso ya no nos va a molestar. Entonces podemos despojarnos de complejos o incluso de pecados ocultos, aquellos pecados que nadie lo sabe. Aquellas cosas que en lo oculto pues la gente pecó y nadie lo sabe. Despojémonos, porque Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Llevemos estas cargas a los pies de Cristo y pedamos perdón. Y el Señor Jesucristo pues nos libera y nos despojamos de ese peso, del pecado que nos asedia, de ese viejo hombre, incluso puede ser de vicios. Y dice el Señor, despójense de toda cosa que hacían antes, porque ahora están viviendo en una nueva vida. Pero ¿cómo nos podemos despojar? Por la intervención del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, como decía también, de falta de perdón. Y debemos de despojarnos de cosas que están impidiendo crecer en el Señor. Porque la vida cristiana es una vida que debemos de ir avanzando, aprendiendo del Señor. Y para nosotros podernos defender con la palabra. Porque ¿qué es lo que presentaba el Señor cuando venían los ataques del enemigo? Cuando el diablo le presenta aquellas ofertas al Señor. Incluso le saca la Biblia. Porque el diablo también conoce de la Biblia, hermanos. El diablo le sacó la Biblia al Señor. Y el Señor que le dijo, pues al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Él estaba pidiendo, mira, si tú me adoras a mí, pues todo este reino te lo voy a dar. Todo esto va a ser tuyo. Si postrado me adorares. Él pide adoración al enemigo. Y también le dice, si tú convirtieres estas piedras en pan, pues bueno, le dijo, el Señor Jesucristo le responde, porque el Señor Jesucristo tenía una tremenda hambre, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el mismo diablo le presenta la palabra al Señor. Entonces,
debemos de pensar qué cosas a nosotros nos están impidiendo que avancemos. Despojémonos, dice, del viejo hombre que está viciado y vivamos porque somos nueva criatura del nuevo hombre. Había una alabanza clásica que decía, hablando, hombre nuevo, ahora soy yo, el hombre viejo ha quedado atrás, ha quedado atrás, ha quedado atrás y no me alcanzará. No sé si alguien la ha escuchado, son de las clásicas que yo escuchaba cuando estaba pequeño, como dice las Escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, usted está en Cristo, usted es nueva criatura, pero el Señor nos manda que nos despojemos de esas cosas que nos pueden estar haciendo daño, y que esas cosas ya quedaron atrás, y que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Pero en segundo lugar, la vida del nuevo hombre, no solamente que nos despojemos de estas cosas que nos asedian, sino que dice también las Escrituras en el verso 23, verso 22 es que nos despojemos de esto, el verso 23 dice que nos renovemos. Necesitamos un renuevo espiritual, pero día tras día. No debemos de vivir de glorias pasadas o de lo que pasó ayer. Ayer vencimos en el nombre del Señor al enemigo, pero no nos olvidemos que hoy también debemos de vencer. Entonces debe haber una renovación. Y el renuevo es algo continuo, es algo que está siempre, 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 es algo presente que lo tenemos nosotros, debemos de estar nosotros renovando continuamente. Por ejemplo, incluso todas las cosas cotidianas tienen una fecha que expiran. Por ejemplo, los papeles hay que renovarlos, la licencia hay que renovarla, el aceite del carro hay que estarlo renovando. Y absolutamente todo, hermano, todo lo que tenemos tiene una fecha, hasta aquí caduca. Los carros, pues bueno, llega una fecha que ya el carrito ya no da para más. Y hay que estarlo poniéndole cosas y va un renuevo. Y así es nuestra vida. Tiene que estarse renovando, dice, día tras día, la vida del creyente. Pero dice una palabra muy importante. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque la mente es un campo de batalla. Hay pensamientos que pueden llegar que nosotros pensamientos que pueden llegar cuando nosotros vimos algo y ya a usted ya se le vino ese pensamiento. Pero nosotros debemos de controlar esos pensamientos por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pensamientos son de Dios? Lo que se me vino a la mente, ¿esto realmente le agrada a Dios? Esto lo desecho, aunque lo pensó, pero esto no es de Dios. Vienen pensamientos a la mente. Bueno, esto sí es de Dios, por eso dicen las Escrituras en qué nosotros debemos de pensar, cómo nosotros nos podemos renovar en el espíritu de nuestra mente, porque la mente es un campo de batalla, como lo dije, dice, bueno, hablando pensad en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en estas cosas, dice las Escrituras en Filipenses, en esto pensad, y dice que debe de haber ese renuevo en nosotros de nuestra mente. Si mi cabeza no está bien, pues puedo causar incluso daño cuando mi cabeza no está bien, cuando mi mente no está bien, porque no está bien de la mente. Miren cuántas personas que no están bien de la cabeza hacen tremendas atrocidades, tremendas barbaridades. ¿Por qué? Porque la cabeza no está bien. Y si la cabeza no está bien, pues todo el cuerpo pues tampoco está bien. Entonces dice que debe haber un renuevo de nuestra mente. Dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Bueno, del verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y viene el verso 2. Y dice el verso 2, renovaos, dice, no os conforméis a este siglo. A veces el ser humano siempre se conforma a lo de esta vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, aquí viene la transformación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pues debe de renovarse vuestra mente. Y cuando hay un renuevo de nuestra mente, metiéndonos en la palabra del Señor, yo voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios, que dice que es santa y agradable y perfecta. Así, cuando hay un renuevo de la mente, yo puedo entender la voluntad del Señor. Pero dice en tercer lugar, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire tres cosas. Dice, despojaos del viejo hombre. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Entonces,
despojados, renovados y vestidos. Esas son las tres características que debe de tener un cristiano, el que ha nacido de nuevo, vestido del nuevo hombre, no del viejo hombre, sino que del nuevo hombre. Es decir, cuando nosotros nos cambiamos es porque la ropa ya está sucia y hay que lavarla. Si no, pues imagínense que está todos los días con la misma ropa. Bueno, podemos ir a tal sitio con la misma ropa, pero hay que lavarla. ¿Y qué nos dice las Escrituras? Que nosotros debemos de vestirnos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el creyente siempre es nuevo. Esto hablaba con los hermanos el jueves. El creyente siempre es nuevo. Mire, todas las cosas que son nuevas, va a llegar un tiempo que se van a hacer viejas. Pero las Escrituras en el creyente pues no pasa así, sino que el creyente siempre es nuevo. ¿Por qué? Porque se está renovando. Porque se ha despojado, porque se está renovando y se viste del nuevo hombre, dice, creado según Dios. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos ser renovados en nuestra mente, porque hay cosas que hay que quitar de nuestra mente para poner otras. Hay que quitar aquello que nos está impidiendo acercarnos más al Señor, para poner otras cosas que nos acerquen más al Señor, creado según Dios. Y esto nos lleva a pensar lo que Dios creó en el jardín del Edén, aquel hombre que era sin pecado, aquel hombre que era perfecto. Dios no creó a un ser imperfecto, sino que Dios creó a un ser perfecto. Ahora, el hombre fue que eligió en ese libre albedrío o en esa libertad de poder escoger lo bueno y lo malo, y lamentablemente el hombre escogió lo que le agradaban a sus ojos. Y a nosotros nos dice que debemos de vestirnos de nuevo hombre creado según Dios. Ahora, cuando yo me he despojado, me he quitado ese peso de todas estas cosas que me impiden tener una buena relación con el Señor, del pecado que me asedia, y ya estoy siendo renovado constantemente en el Señor, y me he vestido del nuevo hombre, pues todas estas cosas debo de llevarlas a la práctica todos los días, siempre. Y es lo que sigue diciendo los siguientes versículos. Por lo cual, desechando la mentira. O sea, ya cuando soy una nueva criatura, no debo de hablar o decir mentiras, sino que debo de desecharla. Entonces, la práctica, lo primero que nos dice acá es que debemos de ser personas que debemos de hablar siempre la verdad. Porque el padre de la mentira es el diablo. Y la mentira, bueno, yo he escuchado, personas que dicen, una mentirita piadosa, pero al final de cuentas es mentira, porque no es verdad. Y dice el Señor, desechar esto. Porque ya no vivís en el viejo hombre, sino que estás vestido del nuevo hombre. Entonces, ¿qué nos dice? Hablad verdad cada uno de vosotros. Cada uno dice con su prójimo, porque somos un miembro los unos a los otros. Yo no le puedo, o sea, la mente no le puede mentir el pie, porque lo necesita. La mente le manda señal a todo, el cerebro es lo que manda señal a todo. Entonces, no puede, ¿cómo le va a mentir? Y la iglesia somos un cuerpo. Entonces lo primero que nos dice, que la mentira tiene que ser desechada para poner en práctica el nuevo hombre. Airaos, dice el 26, pero no pequéis, porque no podemos enojar. El mismísimo Señor Jesucristo, bueno, Moisés cuando se enojó y estaban adorando a aquel becerro, dice que Moisés agarró y desbarató las tablas que Dios le había dado a Moisés, y que le había dado los mandamientos que lo había hecho con el mismísimo dedo de Dios. Y el Señor Jesucristo entra una vez al templo y ve que hay un negocio totalmente dentro del templo. Dice que agarró un látigo, el mismísimo Señor Jesucristo, y dice que desbarató las mesas, tiró a los cambistas, tiró todo aquel desastre que aquella gente tenía, aquel negocio que habían montado. Y dice el Señor, esta es mi casa. Esta es la casa de mi Padre, y vosotros, dice, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y vemos al Señor Jesucristo aquí, airado, pero haciendo justicia, lo que habían hecho en el templo, en la casa de Dios. Y nos dice, airaos, pero no pequen. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si nosotros nos enojamos en la mañana, no pasemos todo el día enojados. Y llega la noche y seguimos con aquel enojo. ¿Qué nos dice el Señor? Bueno, que nosotros debemos de arreglar el problema y no estar enojados todo el día. Airaos, pero no pequéis. Luego dice el 27, ni deis lugar al diablo. Y esto le está hablando a creyentes. Entonces el creyente sí le puede dar lugar al diablo. ¿Y cómo se le puede dar lugar al diablo? Bueno, una de las cosas es que cuando nosotros no velamos y no oramos, pues puede venir, es cuando se aprovecha el enemigo, y puede venir y puede presentarle cualquier oferta, y el cristiano puede darle lugar.
Somos nosotros que podemos darle lugar al enemigo. Dios no quiere eso, pero somos nosotros que podemos darle lugar al enemigo. Dice, el que hurtaba, dice el verso 28, el que hurtaba no hurte más. O sea, aquel que robaba ya no siga robando, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir, dice no, para que tenga que comprar una casa y el mejor carro. ¿Verdad que no dice así? Entonces dice que para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Eso nos dice las Escrituras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca en el nuevo hombre. Entonces, hay muchas cosas acá. Que ninguna palabra corrompida, o sea, palabrotas, como decimos nosotros, palabrotas, aquellas cosas que, groserías, dicen los venezolanos, cosas que no van a edificar, sino que cosas que bien pueden venir o vienen del enemigo, que no va a ser de ninguna edificación para nada, sino que nosotros debemos de tener un lenguaje totalmente diferente, el que han nacido de nuevo. Para la necesaria, dice, edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la resurrección. Entonces el Espíritu Santo se puede entristecer cuando nosotros empezamos a hablar mal, empezamos a decir malas palabras, empezamos a mentir, nos enojamos y le damos lugar al diablo. Pues es cuando el Espíritu Santo, pues dice, se pone triste, nos dice las Escrituras. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, porque hay gente que siempre está amargada. Y la vida cristiana no es para estar amargado. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Enojo, porque también puede haber personas que están todo el tiempo enojados. Ira, gritería, porque hay personas que no hablan, sino que gritan. Y cuando están enojados, imagínese usted. Maledicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, vemos que esta es la práctica que debe de tener ese nuevo hombre. Y vamos a ir a Colosenses, en el capítulo 3, verso 8, que es un capítulo, es un capítulo que tiene que ver mucho también con la nueva vida. La antigua y la nueva vida lo han titulado en el capítulo 3, desde el verso 5 en adelante. Y esta es la práctica del nuevo hombre. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Va hablando fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricias, que es idolatría. A veces cuando nosotros hablamos de idolatría, pensamos que solamente idolatría es cuando hay un ídolo y le pedimos a ese ídolo. No, el dinero se puede convertir también en un ídolo. La televisión se puede convertir en un ídolo. Cuando nosotros pasamos más tiempo en algo, se puede convertir en un ídolo. Y sigue diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Aquí viene otra vez las malas palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Otra vez, se fijan, en Efesios nos dice desechen la mentira. En Colosenses dice no se mientan entre ustedes. No mintáis los unos a los otros. Y luego dice, dice en el verso 9, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Lo mismo que dice Efesios. Efesios nos dice despojados del viejo hombre. Entonces en Colosenses nos dice, ya ustedes ya sean despojados, pero no se estén mintiendo. Y revestidos del nuevo. Lo mismo que dice Efesios. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la renovación no es solamente que me quede estancado, sino que hasta el conocimiento pleno. Entonces debe haber una renovación constante y permanentemente mientras nosotros estemos con vida en esta tierra. Es hasta que pasemos a la presencia del Señor. Para servir al Señor no hay edad. Uno no se puede retirar, no, yo ya me retiro, ya me hago a un lado, que sigan los demás.
El llamamiento de Dios es hasta la muerte. El llamamiento que Dios hace no solamente es por una temporada, sino que es hasta la muerte. El servir al Señor es hasta la muerte. Vemos en Moisés, la vida de Moisés está dividida en 3 etapas. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 tratando de pasar al pueblo de Israel. 120 años. No hay edad. Moisés recibió el llamamiento a los 80 años. Y eso es lo que nos trata de decir las Escrituras también aquí, hasta llegar al conocimiento pleno. O sea, una renovación constante en el nombre del Señor. Todos los días renovando, pero debo de alimentarme. Si no leo la palabra, ¿cómo me voy a renovar? Si no oro, ¿cómo me voy a renovar? Sino que debo de leer la palabra del Señor, meterme en las Escrituras y permanecer orando al Señor para que venga ese renuevo en mí. Y sigue diciendo en el verso 10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Dios que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero el verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es todo y en todos. O sea, delante de Dios. No es que uno tenga o sea más favoritos que otros. Dios no tiene favoritos y Dios no hace acepción de personas. O sea, delante de Dios somos todos iguales. Dice los judíos que son, no, sino que delante de Dios, en Cristo, todos somos iguales. No hay judío ni griego, es decir, ni los judíos son más importantes, porque delante de Dios, Dios no tiene, como dije, favoritos delante de Él. Pues entonces Él nos dice también en las Escrituras, ahí mismo lo sigue diciendo la palabra del Señor, el verso 12, dice, vestíos pues, otra vestimenta. Mire, bueno, viene hablando de la misma vestimenta, pero va cambiando. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y nosotros nos debemos de vestir como escogidos de Dios, dice, santos y amados. La palabra santo, pues es apartado. Y amados, de entrañable misericordia. Nosotros debemos de ser misericordiosos. De benignidad debemos ser buenos con los demás. De humildad, que a veces nos cuesta un poco. Pero el Señor Jesucristo nos manda que seamos humildes. De mansedumbre, una persona mansa. De paciencia. Vestidos de todas estas cosas. Verso 13. Soportando unos a otros, porque a veces, bueno, hay hermanos que es fácil de llevar, pero puede haber hermanos también que es un poquito complicadito. Pero ¿de qué nos dice la palabra del Señor? No, debemos de soportarnos, somos diferentes miembros, el Señor no tiene favoritos, pero debemos de soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. O sea, si yo me equivoqué, pues yo tengo que pedirle perdón. Mira, me equivoqué en esto, pues te pido perdón, discúlpame por lo que hice. Perdonándonos unos a otros. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No solamente, no, yo te perdono, olvídalo. Pero yo sigo con aquel remordimiento. No, dice, de la manera que Cristo os perdonó. De esa misma manera nosotros debemos de perdonar. Por eso decía, despojarnos de esa falta de perdón. Porque el perdón es para ponerlo en práctica. ¿Cómo yo voy a saber qué es perdón y nunca he perdonado a nadie? Entonces yo me doy cuenta de lo que es perdón cuando yo perdoné a alguien y pasé página. Y lo saludo y bueno, en una ocasión yo fui estábamos en un sitio cargando un contenedor en Nueva York. Y vino, yo escuché la voz que dijo, Walter. Y yo me paré, volteé a ver para atrás y vi a un muchacho que venía que... Bueno, se habían hablado muchas cosas de mí, pero él llevaba eso. Y cuando está cerca, pero habían pasado 10 años ya. Y cuando está cerca de mí, yo me acuerdo de él, no lo había visto en esos 10 años, y yo me acuerdo de él y me dice, mira, siempre que voy a tomar la cena del Señor, me acuerdo de ti. Y ya no aguanto ya esto ya. Quiero que me perdones por las amenazas, por lo que dije de ti. Y empezó a llorar y todo. Y bueno, estaba mi hermano ahí, el testigo. Y yo le digo, bueno, si Cristo me perdonó a mí, ¿por qué yo no te voy a perdonar a ti? Y si yo también dije algo, pues también tú perdóname a mí. Y nos abrazamos y todo. Y me imagino, yo ni me acordaba de eso, pero él sí. Dice, siempre que voy a tomar o a participar de los símbolos,
me acuerdo de ti. Y cuando uno esa falta de perdón, cuando uno no ha perdonado a alguien, lleva un peso. Perdonar es liberarse de ese peso que lleva. ¿Y qué dice la Biblia? Despójense de eso, pongan en práctica esto. Por eso dice las Escrituras que debemos de perdonarnos. Dice, unos a otros, soportando unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero dice, y sobre todas estas cosas, o sea, sobre todo lo que se ha venido hablando, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es decir, es el sello, vestidos de amor. O sea, de todo esto, de la vestimenta del nuevo creyente, pero vístanse de amor, porque el amor es lo máximo. Entonces, vístanse, dice, de amor. Y luego viene diciendo en el verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, porque cuando no hay perdón, pues no hay paz. Cuando está ese odio, ese rencor, pues no puede haber paz. Y cuando yo me visto de amor, es cuando hay paz, porque ya puedo descansar. Ya me he quitado ese peso que me está del peso y de ese pecado y todas estas cosas, y ya puedo estar en paz. Y dice el verso 16, bueno, sigue diciendo el verso 15, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en la sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones. El Señor, dice al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces se fijan que luego, ya cuando he cumplido yo todas estas cosas, ya puedo estar en paz, ya puedo cantar con gracia, ya puedo alabar al Señor, ya me puedo edificar incluso con los demás hermanos, ya me siento tranquilo, ya no tengo ningún peso, y la paz de Cristo ya puede fluir en mí. Pero cuando termina con ese vínculo perfecto que es vestido, dice, de amor. Y para ir terminando, hermanos, la primera cosa que miramos es que debemos de despojarnos del viejo hombre. Y si hay cosas que en nuestra vida tienen que ser quitadas, pues oremos al Señor para que arranque esas cosas que nos impide tener una buena relación con el Señor. Despojémonos de cosas que nos están atando. Porque pueden haber cosas que nos pueden tener atadas. ¿Y qué nos dice el Señor? Despójense del viejo, porque ese es el viejo hombre. Nosotros no estamos viviendo en ese viejo hombre. Como les digo, la carne sigue siendo igual. Pero dice las Escrituras que los que viven en el Espíritu, pues estos son hijos de Dios. No dice como los otros que viven conforme a la carne, conforme a los deseos y de tantas cosas que vienen. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos de despojarnos de ese viejo hombre, porque ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Ahora debemos de vivir una vida práctica, porque de nada me sirve saber mucho de Biblia si yo nunca llevo a la práctica. Es mejor saber poco de Biblia, pero llevarla a la práctica. Miren, había un rabino que llega a los pies de Cristo y no sabía cómo se podía salvar. Y era un rabino, entonces, ¿qué es lo que enseñaba este señor? Llamado Nicodemo, él era maestro. Y viene al Señor Jesucristo y viene como de escondida porque dice que llega de noche y le dice, maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Sabemos, viene como en representación de todos los maestros. Sabemos que tú vienes de parte de Dios. Porque las señales que tú haces, nadie las hace si no está Dios con él. Entonces lo reconoce que este hombre, que es el Señor Jesucristo, viene de parte de Dios. Pero era un maestro y por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo, mira Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Es necesario, dice, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, él no sabía cómo poder alcanzar la salvación y era un maestro. Entonces, de nada nos sirve saber mucha Biblia, tener la cabeza grande de Biblia, pero si yo nunca la llevo a la práctica. La vida cristiana es llevarla siempre a la práctica. Si nos dice, no mintáis los unos a los otros, pues no debemos de mentir. Hablar verdad, pues debemos de hablar verdad. Debemos de hablar verdad. Desechar, deja la ira. Debemos de tratar de controlar. Eso se llama dominio propio. Claro, nos podemos enojar, pero que el enojo no nos lleve al pecado. Que no se ponga el sol sobre vuestro rostro, sobre vuestro enojo.
Y todas estas cosas es una vida práctica que nosotros debemos de llevar. Pero en segundo lugar nos dice que no solamente debemos de despojarnos, sino que debemos de renovarnos. Parece que hay una alabanza que dice, renuévame, Señor. Y es verdad, hermano, debemos de pedir una renovación constante, permanentemente del Señor. No apaguéis al Espíritu, dice, más bien sed llenos del Espíritu, dice la Escritura. ¿Y cómo yo puedo alcanzar esa llenura del Espíritu Santo? Pues leyendo la palabra de Dios. Sé lleno de Cristo, en otras palabras. Está lleno de Dios, está lleno de palabras. Y cuando uno está lleno de palabras, no va a dar lugar al diablo. Entonces debe haber una renovación día tras día en nosotros. Que no nos estanquemos, sino que nos estemos renovando. Que no nos quedemos, bueno, ya soy creyente y ya me quedé así. No, avancemos. Sigamos aprendiendo de la palabra, porque cuando los tiempos se están poniendo complicados y en los días difíciles que nosotros nos toca que vivir, pues ¿cómo lo vamos a mantener firme si no me he llenado de palabra? Si no me he renovado, si no he orado al Señor, si no he leído su palabra. ¿Cómo voy a poder soportar cualquier ataque del enemigo? Pues debemos de renovarnos día tras día y no estancarnos. Cuando David le dio lugar al diablo y pecó con aquella mujer, con Betsabé, él dice una de las cosas que él perdió fue el gozo. La salvación no, porque la salvación no se pierde. Aunque para algunos se pierde, pero bíblicamente no se pierde la salvación. Porque la salvación para empezar, la salvación nadie se la merece, sino que es un regalo de Dios. Dios le da un regalo y lo que Dios da no lo quita. Irrevocable es el llamamiento y los dones de Dios, dice las Escrituras. Es algo que Dios nos lo da, lo dio. Y somos salvos por gracia. Pero él perdió el gozo y él se sentía triste. Entonces cuando una persona cae en pecado, lo primero que va a venir es un agobio, es una tristeza. Pero dice en el Salmo 51, verso 10, Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Por eso les digo, debemos de buscar la renovación constante y David está pidiendo al Señor que crea en mí, oh Dios, dice, un corazón limpio. Primero el corazón dice, y luego dice, y renueva un espíritu recto delante de mí. Si él pide un espíritu recto, que lo renueve para empezar, es decir, que enderece ese espíritu. Y si dice recto es porque se ha desviado. Es porque se ha desviado. Por eso él pide un renuevo de un espíritu, dice recto. Dice el verso 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y luego termina diciendo el verso 12, vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces, es decir, debemos de pedir esa renovación del espíritu para yo poderme mantener firme. Pero aparte de la renovación, viene la vestimenta. Y termina diciendo, vistámonos del nuevo hombre. Despojémonos, renovémonos y vistámonos, dice, del nuevo hombre, como Dios lo creó, es decir, como Dios lo creó sin pecado. Entonces la renovación a nosotros nos trae ese bálsamo y nos va a impedir que nosotros pequemos, porque nos estamos renovando todos los días. No debemos de descuidarnos. Por muy fuerte que yo me sienta en los caminos del Señor, no debemos de descuidarnos, porque es cuando el enemigo puede venir a atacarnos. Y debemos de pedir un espíritu, dice las Escrituras, que renueve nuestro espíritu, decía el rey David. Somos nuevos, como dije, pero siempre seremos nuevos, porque somos eternos en el Señor. Vamos a leer un último versículo que está en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 16, y luego terminamos. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso les dije, no es una temporada, sino que es todos los días. Pero es Dios mismo que nos va renovando cuando yo me dejo tratar por el Señor. Cuando estoy lleno del Espíritu de Dios, o estoy lleno de palabra, lleno de Cristo, día tras día. Y me voy a mantener día tras día. Nos vamos desgastando, hermanos. Si nosotros nos vemos
cada año, si nos miráramos en el espejo el 31 de diciembre, y nos miráramos en el espejo el otro 31 de diciembre y el otro 31 de diciembre, nos vamos a ver diferentes. Cuando usted ve una foto que se ha tomado años atrás y ve ahora, dice, wow, pero en 5 años yo tuve este cambio. Yo he visto personas que, bueno, la vez pasada me sorprendió que vi una persona que tenía como 1 año de no verla y le vi el pelo pero blanquito en 1 año. No, sí. No fue usted, hermano. Sí, rápidamente. Entonces, a veces, cuando nosotros, bueno, vemos que el tiempo se va acelerando, pero ¿sabe qué pasa? Mientras nos vamos desgastando, porque nosotros no somos de este mundo, y el cuerpo que tenemos, no vamos a entrar al cielo con este cuerpo. No vamos a entrar al cielo con este cuerpo. Entonces, el interior se va renovando día tras día, hasta cuando venga el Señor Jesucristo y los transforme. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos y nos va a dar un cuerpo incorruptible donde nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Entonces, siéntase usted bien como el Señor lo ha hecho. No importa de qué continente es el creyente, toda la humanidad. El Señor no vino por un grupo de personas, vino por toda la humanidad, y como el Señor lo tiene, como el Señor lo ha hecho. Porque a veces el que es así quiere ser así, el que es colocho quiere ser pelo liso, y el que es pelo liso quiere ser colocho. Y bueno, siéntase tranquilo y dé gloria a Dios como Dios lo tiene. Y delante de Dios es una joya preciosa que Él ha hecho, que Él la ha diseñado. Y no podemos decir que Dios se equivocó en el diseño. No, Dios mismo lo ha diseñado a cada uno de ustedes. Pero cuando nos vamos desgastando por fuera y vamos haciendo más ancianos, hasta que expiramos, pues el interior se va renovando, renovando, hasta llegar a la presencia del Señor. Porque esas son las cosas que nosotros no podemos ver. Pero esas son las cosas que están seguras, porque son eternas. Entonces, hermanos, que quede esto en nuestra mente. Del nuevo hombre. Despojémonos de cosas que nos impidan acercarnos más al Señor. Renovémonos día tras día y vistámonos de ese nuevo hombre y pongamos en práctica lo que nos dice la palabra del Señor. Es fácil de entenderlo y es un poco una carrera que debemos de llevarla con paciencia, pero dejémonos tratar por el Señor, que el mismo Espíritu Santo se va a encargar, que aparentemente, yo no puedo con esto. Sí, usted puede. Que soy débil. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sigamos estas instrucciones, estos consejos que nos deja la palabra del Señor, y viviremos una vida de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Hermano, por el precioso mensaje que el Señor ha puesto en su corazón para compartirlo con cada uno de nosotros y los que van a ver el programa. Hay que ponerlos a meditar y tomar en serio lo que el Señor nos habla, porque a veces podemos agarrar por costumbre escuchar y no llevar a práctica lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor nos manda, que es un mandato del Señor. No mentir, no juzgar, son los mandamientos que el Señor dejó. Hay muchos. No robar. Entonces, si nosotros creemos de que esto es un pecado, hay que tratar de no hacerlo, porque de nada sirve venir y no aprender nada. Vamos a entonar el himno 410. Este himno a mí me llena mucho, voy a decir así, de tristeza, porque dice, he de ir sin ningún fruto. Entonces, cantemos los himnos y meditemos en ellos. Es la palabra del Señor en viva. Cuando cantamos un himno, lo llenamos, sentimos la presencia del Señor. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor.
mensaje que el Señor los deja en ese himno, vemos que el esfuerzo no sirve de nada si no ponemos todo en las manos del Señor, si nos lo dejamos guiar por el Señor. Que sea el Espíritu Santo que siempre esté guiándolos cada día, en todo. Todos fallamos, todos pecamos, cada momento. Pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos al Señor para salir adelante. Así como nuestros hijos los necesitan a nosotros, así nosotros necesitamos al Señor Jesucristo. Entonces, démosle el corazón, entreguémosle el tiempo, entreguémosle todo lo que debemos de entregarle al Señor, porque de Él dependemos absolutamente todo. Vamos a los anuncios. El jueves, aquí a las 7 de la noche, y el domingo de nuevo. Y no sé si el hermano tiene otro anuncio. El sábado 31 de enero, pues vamos a una noche de alabanza que los hermanos de Japa, en Long Island, es la tercera noche de alabanza que ellos tienen, entonces siempre nos invitan a nosotros. Creo que dura como unas 2 horas, más que todo son alabanza, por esa noche de alabanza, y se tienen 2 reflexiones de la palabra del Señor. Y pues es el sábado, comienza a las 4 de la tarde, creo que de 4 a 6, 6 y media, para que los que van a viajar pues no regresemos tan tarde. Y en febrero, el último sábado de febrero, pues ellos tienen una campaña también allá, de viernes, sábado y domingo. Nosotros estaremos el sábado con ellos, y que también nos han invitado. Y bueno, yo creo que todos miraron el mensaje del campamento en Bangladesh. El que quiera anotarse, yo creo que todavía... El Family Weekend, que es en septiembre. Sí, en septiembre. El primer... sí, aprovechando el Labor Day, es el día que uno regresa. Bueno, si no hay más anuncios, vamos a culminar con palabras de oración. El hermano Arturo, si los despide con palabras de oración. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este momento, porque permites una vez más escuchar tu palabra, esperando, Señor, que tú obres grandemente en cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes a atesorar tu palabra, ser hacedores de tu palabra cada día. Sí, también, Señor, por los ancianos que hay en cada una de tu iglesia, la iglesia local, Señor, bendícele grandemente poniendo palabras para que nosotros aprendamos cada día más de ellos. Sí, también, Señor, esperando que tú obres grandemente en este lugar, porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, por los amigos que aún no te conocen, oramos por ellos, Señor, que tú les abras su corazón. También por los hermanos, Señor, anímales que cada día nos congreguemos más y para aprender más de tu palabra y así regocijarnos más en ti, Señor, porque tú todo lo hiciste ya, lo cumpliste con todo para darnos vida y vida en abundancia. Sí, Señor, los vamos a despedir de este lugar, más no de tu presencia, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.